Hola, bienvenidos. Este es un ejercicio clásico de equilibrio de cuerpo rígido 3D. Fíjense, es un ejercicio sencillo, pero tiene algo especial. Y es que yo lo puedo hacer por dos métodos. Un método general largo o puedo acortar camino. La idea es que veamos cómo se hace por el método corto. Para esto miremos de qué se trata el ejercicio. El ejercicio del 417 del libro de estática de Beer. Una placa rectangular uniforme de 100 kilogramos. Es la mostrada acá. Dice que se sostiene en la posición mostrada en la figura por medio de bisagras A y B. Entonces fíjense que aquí están dos bisagras, la bisagra A, la bisagra B, en esas posiciones. Y se sostiene también mediante el cable DCE. Todo este es el cable DCE. Dice que pasa por un gancho sin fricción en C. El hecho de que me digan que aquí hay un gancho sin fricción en C, quiere decir que estas dos cuerdas van a estar sometidas a la misma tensión. Y es que realmente se trata de una sola cuerda, que va de E hasta D, pasando por C. Si se supone que la tensión en ambas porciones del cable es la misma, fíjense que lo están diciendo, determine la tensión en el cable, cuán tensionado está ese cable, y las reacciones en A y en B, en las bisagras. Suponga que la bisagra en B, ojo, la bisagra en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial a lo largo de ella. Esta es la dirección axial, el eje X. Y como siempre, el primer paso en este tipo de ejercicios es colocar las reacciones en los apoyos. Los apoyos, pues son las dos bisagras y el cable, lo que están sosteniendo la tabla, son los apoyos. Obviamente D y E también, pero como vamos a trabajar sobre la tabla, entonces voy a colocar las reacciones en los elementos que sostienen la tabla. Y empecé dibujando la fuerza de tensión en el cable. Fíjese que ambos cables, la tensión es la misma. No coloqué aquí tensión CD, tensión CE, sino que como me dicen que está igualmente tensionado, se utiliza una sola variable que es la tensión del cable T. ¿Qué tan largas dibujo las flechas? Tan largas como yo quiera. No necesariamente tienen que ir de C hasta E, simplemente lo largo que yo quiera de esas flechas porque estoy representando una fuerza dentro de unos cables. Y aquí ya tenemos una incógnita, que es T. Como estoy en 3D, recuerde que máximo puedo tener 6 incógnitas. Bueno, vamos a mirar las otras. Entonces pasemos a la bisagra en A. Y para la bisagra en A he dibujado 3 reacciones de traslación. Esta bisagra no deja que esta tabla se traslade ni a lo largo del eje X, ni que caiga a lo largo del eje Y, ni que se mueva a lo largo del eje Z. No deja ninguna traslación, entonces 3 reacciones de traslación. Igual las flechas de la longitud que usted quiera simplemente están representando cierta cantidad de fuerza que no la conocemos. Ahora vamos a B. En B, ahí está, he dibujado solo 2 reacciones, una BY y una BZ. Recuerden que aquí dice que en B no hay ninguna fuerza de empuje axial. Y dijimos que no había ninguna fuerza a lo largo del eje X, que es la dirección axial de la bisagra, el eje y la bisagra. Y fíjense, hasta ahí llevamos 3 y 2, 5 y 1, 6. No podemos tener más incógnitas. Luego, este es nuestro sistema, estáticamente las reacciones en los apoyos. Ahora, recuerden que les dije al principio que habían 2 formas de solucionarlo. Una puede ser haciendo sumatoria de momentos, por ejemplo aquí en A, que es donde más hay incógnitas, y sacando una ecuación de eso, de la sumatoria de momentos o de los momentos que genera cada una de las demás fuerzas. Otra es haciendo momentos respecto a un eje. Y para eso el eje X es el eje más conveniente. Fíjense, si yo pongo aquí este eje, ahí sobre el eje X, y hago rotaciones alrededor del eje X, pues estas 2 y estas 3 están sobre el eje o tocan al eje. Luego estas 5 fuerzas que están en morado no ejercen ninguna rotación sobre el eje. O sencillamente esta tablita rotaría alrededor del eje en esta manera, habiendo un momento en X, que lo voy a calcular. ¿Y cómo lo calculo? Resulta que esta tensión, estas 2 tensiones tienen 3 componentes. Una componente en X, otra en Y y otra en Z. Miremoslo acá.
Fíjense, esta será la componente TZ, que fíjense que va hacia las Z negativas. Esta será la componente, fíjense que esta es paralela al eje X. Entonces esta es la componente TX. Y esta que va vertical, el eje vertical es el eje Y, entonces esta es la componente TY. Esas son las tres componentes de esta fuerza T. Pero fíjense en una cosa, TX es paralela al eje X, luego no genera rotación por ser paralela al eje. TZ, si yo tomo y proyecto TZ, la línea de acción de TZ toca el eje, tampoco genera momento, porque las fuerzas cuyas líneas de acción corten al eje sobre el cual estoy haciendo momento tampoco generan rotaciones. Por eso es que acá ninguna de estas genera rotaciones, ninguna de estas 5 fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que la única que va a generar rotación alrededor del eje X es TY. Claro, igual si usted fuera a mover esta tabla o quisiera hacerla rotar, pues hacía una fuerza vertical ya sea hacia arriba o hacia abajo y rotaría la tabla así o así, ¿cierto? Y como conclusión, el momento alrededor del eje X lo voy a calcular como TY, la TY de esta fuerza y la TY de esta fuerza por esta distancia, la distancia perpendicular, porque TY es vertical y este es horizontal, entonces la distancia horizontal desde el eje hasta aquí el punto de aplicación de la fuerza. Bueno, pero para sacar TY, pues obviamente debo expresar cada una de estas fuerzas como un vector cartesiano, componentes cartesianas. Y entonces para eso ahora sí voy a establecer las coordenadas C, D y E. Y aquí están, revisemos. D, en X no estoy ni hacia adelante ni hacia atrás, estoy en 0 en X. En Y, altura 675 milímetros, 0,675 metros. Y en Z no estoy ni hacia adelante ni hacia atrás, estoy en 0. Ahí está. El punto C. Fíjese, tengo que venir 690 milímetros, o sea 0,69 metros. Estoy sobre el piso, o sea en Y0. Y en Z estoy hacia adelante 450 milímetros al final de la tabla. Y en E, entonces fíjense que el punto E está, debo venir 960 milímetros hacia adelante en X, ahí están, o sea 0,96 metros. Estoy sobre la pared, o sea que en Z no estoy ni adelante ni hacia atrás, en Z0, y en altura estoy a 675, que es la Y, 0,675 metros. Bueno, ahí están las tres coordenadas. Con esas coordenadas ya, recuerden, llegada menos salida. Empezamos calculando el vector unitario que va de C a D. Miren, de C a D. Salida en C, llegada en D, porque esa es la dirección de la tensión, ¿no? La tensión sale de C y está sostenida en D. Entonces, el vector que va de C a D, recuerden, llegada menos salida. Luego estamos llegando en D. Estamos llegando acá. En la X estoy llegando en 0 y estoy saliendo de 0,69. Entonces 0 menos 0,69 para la Y. En la Y estoy llegando en 0,675 y estoy saliendo en 0. Entonces 0,675 menos 0. Acá, para la otra, estoy llegando en Z, estoy llegando en 0 y estoy saliendo en 0,45. Listo. Hago estas restas y recuerde, cada uno de estos resultados al cuadrado. Ahí como están, sumados y dentro del radical. Y al hacer esto, estoy calculando el vector unitario que va de C a D. No el vector que va de C a D, sino el vector unitario. Un unitario acá que sale de C hacia D, pero que solo mide 1. Y ese unitario, que aquí en el libro lo llaman lambda, entonces lambda de CD es igual a... Bueno, y al hacer operaciones, ¿qué me queda? Que el lambda de CD es menos 0,648 en I, negativo, porque fíjense aquí arriba estaría este resultado negativo. Entonces 0,69 dividido en 1,065 me da esto, negativo. El siguiente me daría positivo, miren. 0,675 sobre la magnitud 1,065. Esta es la J. Y en la K, fíjense, negativo. Esta resta me daría negativo sobre la magnitud. Y esto me da el vector unitario. Fíjense que aunque aquí da negativo y aquí da negativo, sin embargo acá dentro del radical no hubo necesidad de colocar los negativos porque al elevarlos al cuadrado da positivo. Dentro del radical para hallar la magnitud del vector. Pero aquí por fuera sí fue necesario el negativo. Bueno, y ese es el unitario que va de C a D. Ahora lo que hago es decir que la tensión que va de C a D va a ser igual
la magnitud de la tensión que es T, que la llamamos T, miren la magnitud que la llamamos T, por la dirección. La dirección la contiene el unitario, lambda de CD. Es decir, este vector lo estoy expresando como magnitud del vector por dirección del vector. Luego, el vector que va, la tensión que va de C a D va a ser igual a. Y ahí está, mírenlo. Magnitud por dirección, ya está todo multiplicado. Ese es el vector expresado en componentes cartesianas. Esto que hice con T de CD, lo voy a hacer con T de CE, a pesar que tiene la misma magnitud, pero diferente dirección. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Y aquí está. Lo primero que hallamos fue el unitario que va de C a E. Recuerden, llegada en E, salida en C. Por eso decimos que va de C a E. Bueno, entonces la llegada 0.96 menos 0.69 para la I. Ahí está. Para la J 0.675 menos 0. Y para la K 0 menos 0.45. Listo. Ahora, cada uno de estos resultados, positivo y al cuadrado, ¿no? Porque recuerde que si lo coloco negativo al elevar al cuadrado queda positivo. Y sumamos. Y esta es la magnitud del vector. Y entonces, cada componente dividida en la magnitud del vector me da el unitario. El unitario contiene la dirección. Y ahora, el vector tensión es igual a su dirección por su magnitud. La magnitud que ya sabemos que es T. Y ahí está, exactamente el mismo procedimiento. Bueno, ya llevamos dos fuerzas. Nos falta una tercera fuerza acá. Yo he dibujado las dos diagonales de este rectángulo. Ahí están en amarillo. Para ubicar el centroide. Este es el centroide del rectángulo. Y ahí exactamente vamos a ubicar el peso. Porque aquí en el problema nos dice una placa rectangular de 100 kilogramos. Si la masa es 100 kilogramos, recuerden que se multiplica ese valor por la gravedad. Y esto me da el peso, que se nota con W, el peso de esta lámina rectangular. Y su ubicación es en el centroide. Entonces dibujémosla. Y ahí está, ese es el peso de esta placa, la fuerza que marca el peso. Y colocamos W igual a menos 980 newton en J. Claro, va hacia menos J, ¿no? Va hacia abajo, contrario al eje Y, entonces hacia menos J. Y ahora ya tenemos las fuerzas verticales. Esta más estas dos componentes, las dos componentes en J. Porque esas son las que generan que esta placa rote ya sea en este sentido o en este sentido alrededor del eje X. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos alrededor del eje X y vamos a igualar esa sumatoria de momentos a 0. Bueno, ¿cómo vamos a calcular los momentos? Los momentos se calculan R cruz F. R es el radiovector de posición y F el vector fuerza, que ya lo tenemos acá. Y entonces ahora sí calculemos los momentos. Entonces, primer momento. O bueno, de una vez podemos hacer lo siguiente, miren. Fíjense en esta TY. Esa TY es la componente de esta tensión, pero esta tensión también tiene una componente en Y, ¿no? Que son las que estamos mostrando acá. Es esta en J y esta en J. Gráficamente será esta TY que la voy a mover ahí al punto de aplicación. Acá, miren, la movemos acá. Ahí es donde actúa, ¿no? Ahí están las tres componentes. Ahí gráficamente, miren. La componente TY de esta, la componente TY de esta. Y lo que vamos a hacer es que como están en el mismo punto de aplicación, simplemente vamos a sumar estos dos valores. Porque igual ambas están en función de T, tienen la misma magnitud. Entonces voy a sumar 0.634T más 0.79T. Eso nos da la resultante de las dos, ¿cierto? La resultante de estas dos. Bueno, pero como estamos haciendo vectorialmente momento R cruz F, recuerden que R es el radiovector que va de la línea de rotación al punto de aplicación. Este será nuestro radiovector de posición. ¿Quién es nuestro radiovector de posición? Fíjense, es un vector paralelo al eje Z, o sea que vale 450, que va de esta línea o del eje X al punto de aplicación 450 y va en K. Entonces aquí de una vez 0.450 en K cruz la fuerza. Entonces podemos anotar aquí ya de una vez el resultado de estas dos. Esto nos da 1.424 por T y todo esto en J. Listo, la siguiente. Entonces más el momento que genera este peso, que será el R, el radiovector que va
del eje de la rotación hasta el punto de aplicación, pero debe ser perpendicular al eje de rotación. O sea que el R, recuerde, siempre debe ser perpendicular, ese R. Entonces este R, fíjese, debe formar 90 grados con el eje de rotación, igual acá este que trazamos anteriormente, debe formar 90 grados con el eje de rotación. Entonces, como toda la longitud aquí son 450 y es el centroide, pues está en la mitad del ancho, o sea a 225 milímetros, pero pasado a metro 0.225 en K positivo, no, porque va paralelo al eje Z. Cruz la fuerza menos 980 y en J. Listo, ahora hacemos este producto numérico, y luego hacemos los productos vectoriales. Bueno, y ahí está, el producto de estos dos me da 0.6408 por T y K cruz J, entonces me apoyo en el reloj, K cruz J me da la siguiente I y vamos rotando, fíjese, contrarios a la flecha, entonces I negativo. Entonces aquí vamos a colocar que esto es en menos I. Listo, el siguiente producto. 0.225 por menos 980, pues eso me da menos 220. Y ahora ojo, nuevamente K cruz J, pues eso me da menos I. Y con este menos de aquí atrás me dará en más I ese resultado. Y cerramos esta ecuación, arriba no la cerramos, aquí abajo también, cerramos igualando a 0. Y fíjense, esta I la puedo eliminar. Porque si la sacara como factor común, quería multiplicando a todo esto, pasaría a dividir 0 sobre I. Como I es el vector unitario y no es 0, es 1, entonces 0 sobre 1 me daría 0. Luego la puedo eliminar desde ahí. De acá, ¿qué queda? Una ecuación donde la única incógnita se despeja. Paso todo esto al otro lado positivo, ¿cierto? Para que me quede todo este término positivo, devuelvo el 0.6408 a dividir al 220 y ahí ya obtenemos la tensión en el cable. La tensión en el cable nos da que T es 343.32 Newton. Esa es la tensión que están soportando ambos cables. Viendo la respuesta del libro da 345, da muy aproximado, se pierden porque yo aquí hice aproximación con los decimales. Bueno, ahí vamos bien. Ahora, lo siguiente es calcular estas tres reacciones de acá y estas dos de acá, o sea, esas 5 reacciones en los apoyos. Pero eso es mucho más sencillo, porque basta con hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces miremos todo lo que esté en Y, ¿cierto? En Y de estos vectores, de estos 3 vectores. Y en Y también acá, o todas las fuerzas que estén en dirección del eje X. Entonces, ¿qué tenemos? AX en esta bisagra. Entonces vamos a ir colocando AX. ¿Qué más tenemos? En la siguiente bisagra no hay fuerza axial, recuerde que lo hice el problema. Listo, y ahora las dos componentes en Y de acá. Menos 0.648T en Y, entonces menos 0.648 por el valor de T, que es 343.32 Newton. No hay necesidad de colocarla ahí. Listo, y la otra en Y, 0.316T. Entonces está positiva, ¿no? Más 0.316 por el valor de la tensión, 343.32 Newton. Esa es la otra que va en Y. Listo, ya tengo las 3 que van en Y. Cierro la ecuación igualando a 0. Ahora fíjense, aquí saco un resultado, aquí saco un resultado. Esto lo resto, paso el resultado al otro lado y ya tengo AX. Entonces vamos a decir que AX tiene un valor de 114 Newton, con aproximación a centésimas, aquí aproximé a centésimas, 114 Newton vale esta reacción en la bisagra, AX. Ahora vamos a hallar las de Y, AY y BY. Entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a 0 porque estamos en el equilibrio, fuerzas en Y. Dijimos AY positiva, BY positiva, entonces de una vez las colocamos acá, AY que no la conocemos, más BY que no la conocemos. ¿Qué más hay en Y? Entonces están las componentes de la tensión en Y, que ya vimos que estas dos suman 1,424 por T. Entonces aquí vamos a colocarle una vez más 1.424 por T, pero como ya conocemos que T vale 343.32 Newton, entonces de una vez reemplazamos. ¿Listo? ¿Qué nos falta? La otra que está en J, ¿no? Que es el peso, menos 980, o que aquí gráficamente está menos 980.
Entonces, menos 980, todas las J, ¿no? O todas las verticales. Bueno, no hay necesidad de colocar la J, Newton. Y cerramos esta ecuación igualando a 0. Solo que aquí poseemos un problema. Fíjense en que estas dos las desconocemos, AY y BY. Bueno, lo demás, entonces hago esta operación, y aquí obtengo que AY más BY igual, este resultado me da negativo, lo paso al otro lado positivo, 491,2 Newton. Pero ahí dejo planteada mi ecuación, porque no tengo ninguna de estas dos. Y finalmente, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, o sea, todo lo que tenga K. Y entonces, ¿qué tengo K? O que vaya paralelo al eje Z, AZ, BZ. Entonces aquí una vez vamos colocando AZ más BZ. En los vectores vamos a mirar este primero, su componente en K, menos 0,423 por la tensión. Entonces aquí menos, ahí está, menos 0,423 por la tensión. Y el otro en K, menos 0,526 por el valor de la tensión. Ahí está. Y fíjese que no hay más fuerzas paralelas al eje Z. Entonces ya cierro la ecuación igualando a 0. Y al hacer las operaciones, ¿qué me queda? AZ más BZ igual a 325.381 Newton. Y fíjese, nos quedamos sin hallar estas cuatro. ¿Por qué? Porque únicamente utilizamos momentos alrededor de un eje. Y este momentos alrededor de un eje se utiliza especialmente, por ejemplo, para hallar cuando le piden únicamente la tensión. Entonces, si le pidieran únicamente la tensión, fíjese que el procedimiento era muy corto porque había que hacer simplemente esto y aquí ya estaba hallada directamente la tensión. Sin embargo, si yo quisiera sacar todas estas reacciones, pues no debo hacer momentos alrededor de un eje, sino momentos alrededor de un punto, que debería ser momentos alrededor del punto A, y que se trabaja en forma diferente, momento alrededor de un punto, momento alrededor de un eje, para que vean la aplicación de momento alrededor de un eje, para que vean con la rapidez que se puede calcular una fuerza o un par de fuerzas como estas dos.